una por una de las iglesias apocalípticas, indiscutiblemente que nos llevaría una semana, un mes quizás, analizando cada una de estas iglesias y el mensaje que ellas traen. Pero en primer lugar quiero dejar establecido que el libro de Apocalipsis es un libro dividido en dos partes. La primera es un mensaje que Cristo le da a la iglesia. Y la segunda es un mensaje que Cristo le da a las naciones. Entonces, para entender el mensaje que Cristo le da a la iglesia, es vital tener claro que Cristo se refiere a la iglesia en 7 partes. Hay un solo mensaje dividido en 7 partes. Cuando uno piensa en la situación como vive la iglesia actual, es indiscutible que debemos de pensar que está establecido en este mensaje que Cristo estableció. Pero número uno, estas 7 iglesias son literales. Son literales porque sí existieron. Número 2, estas 7 iglesias son históricas porque abarcan tiempo dentro de la historia que lo cubre con años específicos y cronológicos. Es decir, que es histórica porque abarca desde la muerte de Cristo y el desarrollo de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Es histórico. Es simbólica, es simbólico, porque tiene que ver cada una de esas iglesias con el estado emocional, espiritual, social, psicológico de cada una de los tiempos donde ocurrieron los hechos. Número 4, estas iglesias son proféticas porque hablan de acontecimientos futuros que tienen fecha, hora y día de cumplimiento. En primer lugar, yo quiero hacer un análisis rápido sobre el escritor del libro de Apocalipsis. El escritor de Apocalipsis es Juan, también conocido como Juan el teólogo. Él escribe las epístolas, las cartas, y escribe un evangelio tan profundo. En el momento que escribió el evangelio de Juan, fue un momento en donde las herejías que habían en aquel entonces eran evidentes. Habían 2 grupos cuando Pablo escribió ese evangelio: los gnósticos
ellos establecían que Cristo no era Dios y planteaban el hecho de que de arriba de Cristo había otro Dios y arriba de Dios había otro Dios y no había fin de Dios. De hecho, los gnósticos siguen hasta la fecha. Y los gnósticos también permitieron o escribieron libros como el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un análisis que hace Judas acerca de su muerte para dar el lugar a Cristo para que muriera. Ese es el análisis. El sacrificio de Judas para morir, para permitir que Cristo muriera. Era una secta que estaba ahí. Entonces Juan, cuando escribe este evangelio, comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y vino y habitó en medio de nosotros. Entonces Juan escribe este evangelio de una manera increíble. Juan no muere por alguna enfermedad. Tampoco murió como los otros apóstoles. En el caso de Marcos, dice la palabra, Santiago, perdón, dice la historia de la iglesia que Santiago muere, lo matan dentro de la iglesia, lo dejan en el púlpito y ahí se pudre. Fueron muertes terribles. Pero Juan no muere así. Juan muere a la edad de 110 años. Por dos razones. Primero, porque Cristo da una palabra profética sobre él. En el capítulo 21 dice la palabra que Cristo, respondiendo a los discípulos, les dijo: ¿y qué si él queda hasta los últimos tiempos? Entonces Juan no muere por la muerte que murieron todos. Y la segunda, porque Cristo le dio una gran recomendación. Le dijo: he aquí tu hijo, y madre, madre, aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Se estaba refiriendo a que le estaba dando la carga de su madre. María murió a la edad de 90 años en Éfeso. Entonces Juan murió a la edad de 110 años según la tradición. Y dicen los historiadores que a pesar que Juan lo metieron preso en la isla de Patmos, él no murió ahí, sino que él siguió predicando la palabra del Señor. Nos metemos ya. El primer mensaje que Cristo le da a la iglesia es dirigido a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue establecida por Pablo en su segundo viaje. Y Dios, o Cristo Jesús, número uno, reconoce el trabajo que hace. Y le dice: yo reconozco tu trabajo y las obras que has hecho. Porque al considerar las obras de la iglesia de Éfeso, vemos cómo ellos trabajaron al inicio. Hicieron una labor titánica. Impactaron la sociedad. Hubo un avivamiento tremendo en aquella región. Habían iglesias que tenían más de 5,000, 10,000 miembros. Era un avivamiento tremendo. Habían ramificaciones de iglesias por todos lados. Era un crecimiento bárbaro. Era una explosión del espíritu increíble.
Entonces Cristo en su mensaje le reconoce el trabajo que hace él. Y le dice: yo reconozco tu trabajo y la forma en la cual te has dedicado, pero hay una condenación para la primera iglesia. Le dice: pero hay una condenación, y la condenación es que has perdido tu primer amor. En los años 33 hasta los años 110 después de Cristo, la iglesia se caracterizó por ser una iglesia de empuje, de trabajo. Pero llegó un momento en la vida de la iglesia de Cristo que fue decayendo. Y llegó al momento en que ellos ya no querían saber nada del evangelio. Dejaron su primer amor. Tomaron el sacrificio de Cristo y tomaron el sacrificio en la cruz del Calvario como algo insignificante, como algo pasajero, como algo que no tenía ninguna significación para ellos. Se les metió un espíritu de indiferencia. Los cultos eran cultos sin realidad, sin poder, sin unción. Se había perdido todo. Y entonces le dice la condenación: dejaron su primer amor. Pero va el desafío a la iglesia. Y en el desafío a la iglesia, él dice: al que salga vencedor, le daré de comer del árbol de la vida. Hay un desafío. Segunda iglesia, Esmirna. Esta iglesia no tiene ninguna acusación. Dios no le señala absolutamente nada, porque estaba creciendo en un momento de tribulación, de persecución. Según los historiadores, dice que el periodo después del año 110, el diablo levantó a 10 emperadores romanos, de lo más cruel que ha habido. Por eso es que en una de sus exhortativas le dice: soporta durante 10 días. Eso significa que vas a tener que aguantar a 10 emperadores crueles. En ese periodo es donde muchos cristianos fueron lanzados a las hogueras, fueron lanzados a los estadios, donde los leones se los comían, se los devoraban. La pobreza los invadió. La pobreza estaba sobre ellos. Y Cristo reconoce el trabajo que ellos estaban haciendo. Los reconoce y los alienta. Lo que viene sobre ustedes es terrible. Los alienta. Les dice: yo los estoy esperando. Bendito el nombre del Señor. Tercer mensaje: la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo significa casada. Según los historiadores,
Este mensaje surge en los años donde Constantino por primera vez ve en el horizonte, en el norte, una bandera cristiana. Y Constantino dijo: si esa bandera me da la victoria, yo me voy a convertir al evangelio. Y ahí comenzó una etapa en la iglesia cristiana terrible. Y ahí surge por primera vez la iglesia católica romana. ¿Y cómo fue que la iglesia católica romana permitió las imágenes dentro de la iglesia? Porque Constantino, él puso imágenes de los emperadores dentro de las iglesias. Entonces Cristo le dice a Sardis, a Pérgamo, número 1, le dice: yo reconozco las obras a pesar de estar en el epicentro de adoración e idolatría. Reconozco que no dejaste tu fe. Atención aquí. La condenación es la siguiente: pero tengo algo contra ti. Número 1, le dice: porque has permitido que dentro de tu iglesia estén infiltrados los nicolaitas. Y también estén infiltrados los que creían en la religión de Balaán. Balaán era un profeta en el Antiguo Testamento que fue usado por el diablo. En aquella palabra que él usó contra Israel, cuando se para en el norte, se para en el monte, él creyó que iba a dar una palabra profética en contra de Israel, pero como Dios cambia todo, gloria a Dios. Lo que él maldecía lo bendijo Dios. Y la recomendación para esta iglesia fue: el que tiene oídos, oiga. En otras palabras, le estaba diciendo a la iglesia: si tú sabes de la realidad en la cual te encuentras, debes de saber que hay una alternativa, hay una solución. Abre tus oídos a la voz profética de Dios. Bendito el nombre del Señor. Número 4, el mensaje a Tiatira. Tiatira significa sacrificio perpetuo. Según los analistas de la historia de la iglesia, dice que en esos años, aproximadamente en los años 400, 500, ya estaba la iglesia establecida como tal, con bases sólidas, y ya se ejecutaban dentro de la iglesia las misas. Entonces Cristo reconoce, ponga atención acá, le dice: yo conozco tus obras. Ojo aquí, yo conozco tus obras. Y le dice: tu paciencia, servicio, y que las obras postreras serán mayores que las primeras. Está reconociendo. Pero le da una advertencia. Le dice: pero hay una mujer
ojo aquí.